Bueno, vamos a entonces hacer una intro de que vimos la vez pasada, chiquitito, porque igual tienen el resumen que manda Anabela siempre, pero venimos trabajando algunos principios fundamentales para el community building, ¿sí? Que eh, son, cuando decimos que son aspectos claves, no es porque sean novedosos, porque nada, muchos de nosotros hablamos de esto y lo conocemos, pero ponen en el centro lo que en algunas instituciones es la misión y lo que en otras es algo súper importante o al menos una estrategia para obtener los resultados deseados. Y estamos hablando de generar una cultura de pertenencia y un sentido de comunidad, ¿sí? Entonces ya nombramos la vez pasada y la anterior la importancia de mirar todo, planificar y evaluar con los lentes del community building. También hablamos de fomentar relaciones únicas. Está entrando Nico. Un segundito. Hoy es el día del temita técnico. Un segundo que lo dejo entrar a Nico. Bueno, le estaba diciendo. em, Sobre los a relacionamientos ver, ¿entró únicos. Nico? Sí, ahí está. No, pues tengo alterado el Zoom, entonces quería estar seguro que Nico entraba. Hola, Nico. Bueno, recién empezamos, estoy haciendo un repaso de lo que venimos hablando. Entonces, lo que hablamos hasta ahora de estos principios clave son la importancia de ponernos los lentes de community building, de fomentar relaciones únicas. ¿Y qué quiere decir fomentar relaciones únicas? Que sean cara a cara, que sean multidimensionales. ¿Se acuerdan que hablamos de la importancia de conocer a los otros en los distintos aspectos de su persona, de quiénes son, que sean multidisciplinares, o sea, la posibilidad de conocer a las otras personas también a través de distintas actividades que nos conectan o nos unen en distintos espacios, en la vida en esta comunidad, y generar los roles, procesos y estructuras que los garanticen. ¿Sí? Esto es lo que vimos hasta ahora de principios fundamentales. Y siguiendo, bueno, Eli no está, pero siguiendo la pregunta de Eli que había hecho Misraji de la última vez, si todos tenemos que relacionarnos y conocernos, y cómo hacemos en una institución, no sé, de mucha gente, de 5.000 personas. Bueno, no todos tienen que tener una relación, pero, por un lado, sí es importante planificar momentos en que la gente se vea y que se cruce, que se encuentre, que se reconozcan entre quienes son parte del mismo marco comunitario, del mismo espacio. Y por otro lado, como les comenté, trabajamos con lo que en inglés llamamos bonding groups, que son grupos de pertenencia más chicos en los que se construye muy fuertemente el nosotros, ¿sí? Y esto, hay gente que será parte de un bonding group y otros que pueden ser parte de más de un bonding group, dependiendo de intereses, el tipo de participación o el cuánto participan de este espacio comunitario, etcétera. ¿Sí? Que esto puede ser mi equipo de fútbol, mi de acá de Ricudí, mi grupito de que vamos juntos al bar o al restaurante, etcétera. ¿Sí? El grupo de madres de la escuela, puede ser muchos grupos en los cuales se dé este sentido de pertenencia y todos estos grupos son parte del mismo gran marco de pertenencia que se llama institución X. ¿Está bien? Este, entonces, vamos a meternos ahora en un principio fundamental que hace a la estrategia y a la táctica, y voy a compartir pantalla. Eh, Ahí está. Bien.
Bueno, ¿qué es el centrarse en los activos y las fortalezas? ¿Sí? En lugar de centrarnos en las deficiencias y en las necesidades. Y tengo muchos ejemplos que tienen que ver con esto, eh, y les puedo nombrar un par y me gustaría que ustedes también puedan compartir, eh, y vamos a generar los espacios para compartir de esto. Esto es muy importante. Tengo dos ejemplos para compartirles en particular. Uno es con grupos universitarios, ¿sí? Con adultos jóvenes o jóvenes universitarios, que muchas veces suele ser la gran incógnita, ¿no? Cómo mantenerlos a los jóvenes en los marcos institucionales. Y algo que se solía hacer y se suele hacer es preguntarles qué quieren, qué necesitan, ¿sí? O sea, en general, la propuesta de las instituciones es decirle a la gente, bueno, díganme ustedes qué necesitan. Voy a salir de acá si nos vemos la cara. Ahí está. Díganme ustedes qué necesitan. ¿Esto lo reconocen? ¿Les pasó alguna vez de ir a una población y decirle, bueno, ¿qué quieren ustedes? Les hacemos esto que quieran. Bueno. ¿Cómo les resulta con esto? A ver, los que dicen que sí, encuentran respuestas claras, fue satisfactorio. Porque en general las experiencias que yo tuve con esto no fueron las que esperaban los directivos o los profesionales que hacían esta pregunta, porque no necesariamente, y más con esta edad en particular, el público objetivo tiene la claridad de decir, bueno, a mí me gustaría esto o necesito esto. Tampoco los que vienen y responden son representativos del total, como para decir, la gente de mi edad quiere esto y estaríamos dispuestos a venir a este lugar. Con lo cual termina siendo como muy fragmentada la respuesta y que esto sea una solución para esa población. ¿Vos, Fly, vas a decir algo? Sí, ahí te abro porque, bueno, nosotros lo que más me dediqué y me dedico todavía es el trabajar con jóvenes, entonces esto lo tengo como bastante cotidiano y hay algo que entendí también que la pregunta tiene que agregar algo más, que es que hay que ver si los jóvenes, está bien, quieren eso, pero quieren con nosotros, es la otra pregunta también. Entonces, ¿quieren hacerlo en nuestras instituciones? Si les interesa, ya detectaste que les interesa. Bueno, pero ellos quieren ir a otro lado. Entonces hay que también entender un poco como esta mirada más 360 un poco y entender entonces qué rol vamos a ocupar las instituciones, qué rol ocupa la comunidad en realidad y un poco como ser coherentes entre lo que nos... y también para qué nosotros les preguntamos, ¿no? ¿Para qué? Para después poder dar una respuesta, para tenerlos atados, o sea, como un poco el sincerarse, porque es una etapa donde el sinceramiento y la confianza es clave y fundamental. Entonces hay algo ahí que también aparece todo el tiempo. Yo creo que no hay una respuesta porque es el gran dilema de cuando todos éramos jóvenes y seguimos con el gran dilema. Me parece que sí se van encontrando como pequeñas respuestas o pequeñas como oportunidades que se van encontrando en el camino para seguir generando la continuidad del judaísmo. Pero bueno, todo el tiempo esto hay que entender que es dinámico y que hay que volver a repreguntarse y hacerse como, esto quiere decir también de nuevo, como la sinceridad y la confianza, ¿no? Depositada en estas conversaciones que se generan con las juventudes. Genial, genial. Marian, Sí, quería complementar algo que me pasa con esa pregunta. Me pasó, a veces las respuestas son respuestas medias inalcanzables o que hacen falta ciertos recursos que a veces no se tienen o no se podrían llegar a tener y se crea una relación como de decepción. O sea, yo pregunté, el otro me dijo lo que necesita, pero no le puedo corresponder a su necesidad, entonces chao. Difícil, se generan claro. situaciones difíciles. Bueno, ahora absolutamente.
y bueno, y también, bueno, esto tiene otra complejidad que tiene que ver con la búsqueda de los jóvenes del afuera y en qué medida uno puede ser el afuera. Bueno, ¿no? Un montón de cosas que tienen que ver con momentos de vida y la naturaleza de la relación entre la institución y las personas en distintos momentos de la vida. Eh, pero lo que se sostiene en general es la pregunta de ¿qué te puedo dar? ¿Sí? ¿Qué necesitas que te puedo dar? Y, y a mí lo que me pasaba, y metiéndome con esto de los jóvenes, era que muchas veces la respuesta era, mira, la verdad que nada. O sea, estoy perfecto con mi vida, haciendo mis cosas, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. O sea, no necesito nada, al menos de vos. Esto en relación al pedido, ¿sí? Después uno puede leer cuál es la demanda a nivel psicológico más, ¿sí? ¿Qué es lo que están buscando? Y en qué medida uno puede responder a esa demanda, que no es explícita, sino que tiene que ver con algunas cuestiones de construcción de la persona, de la identidad o de distintos aspectos de su vida que quizás no se pueden explicitar, pero que la institución podría tener un rol, ¿sí? Quizás no es directo, podría ser indirecto, pero bueno, ahí es meternos en otro lado, daría para horas hablar de esto, pero lo interesante de esto es la pregunta de qué te puedo dar. Ah, pero Tengo ahí otro cuando, ejemplo. espera, perdón, pero ahí cuando Sí, dale, te escucho y pienso y siento, aparte, dale. ahí cuando vos decís, ¿qué te puedo dar? Tal vez el tema es qué yo te puedo dar, o tal vez habría que vos que vos podés dar, y ahí hacerlo sentir al otro. Me dio la sensación cuando lo dijiste de la manera que lo dijiste, tan bien, ¿qué te puedo dar? Como que te falta algo. Y la Claro. sensación es, si vos estás acá y tenés un valor, ¿qué vos podés dar? Tal vez el otro se siente mejor si la Bueno, pregunta es esa, no sé. bueno, Perdón, pero esto cuando que... lo No, dijiste, me dio la es, sensación, me dio ese sentimiento. Lo leíste muy bien porque voy hacia ese lado 100%, ¿no? Acá estamos hablando de community building, estamos hablando de construcción de marco de pertenencia, de culturas de pertenencia, y la pregunta es, ¿de qué manera se construye esto, ¿no? Porque no se da, no está dado. Entonces, por eso acá lo que estamos jugando es, por un lado, con la pregunta de ¿qué te puedo dar? ¿Qué necesitas? ¿Sí? O sea, la mirada del otro como cliente que pensaba en algo acá hay algunos con los que compartimos lazos y me van a saber entender muy bien, que es, nosotros en lazos tenemos algo que se llaman brain dates, ¿sí? Los brain dates son asesorías profesionales de miembros para miembros. Entonces, cuando empezamos a querer instalar los brain dates, lo primero que hicimos fue decir, bueno, ¿qué necesitarán la gente? ¿No? Entonces, es como que yo vaya y les pregunte ahora a ustedes, bueno, ¿qué necesitan? Teniendo en cuenta que podríamos darles, conseguirles asesores expertos en distintos temas de lo que quieran. ¿Qué necesitan? Y para nosotros la lógica era esa, porque bueno, primero salimos a buscar qué necesitan y después salimos a buscar a quienes tengan ese conocimiento para dar respuesta a esa necesidad. Y nos encontramos con que nos fue muy difícil, que la gente en general decía, no sé qué necesito, o sea, como que no... Hoy una asesoría en particular de algo. Y entonces nos pasó que empezamos a encontrar mucho más fácil a quienes se proponían, se ofrecían para dar brain dates de determinados temas. Entonces, como que el juego sería, bueno, si yo les pregunto qué necesitan ahora de una asesoría profesional, tal vez les es, salvo que sea un momento muy particular que tengan que resolver algo y no saben. Pero si yo les pregunto en qué podrían ustedes asesorar a otra persona, entonces ahí la posición de activa de dar y de sumarle valor a otro y a través de eso ponerse en valor ustedes, nosotros, como profesionales, como expertos en un área, eh, cambia nuestro lugar y cambia también nuestro vínculo con la organización o con el proyecto en el cual yo estoy sumando el valor de quien soy, ¿no? Mi capital. Y entonces cuando empezamos a hacer al revés,
empezaron a haber un montón de respuestas que no esperábamos, ¿sí? Porque en general uno lo que espera es que la gente, o sea, por default, uno espera que la gente venga a buscar algo, ¿sí? Y, y no tanto que venga a dar algo. Pero esto tiene que ver con un preconcepto nuestro, ¿sí? Entonces, es más importante centrarnos en los activos de la gente, en lo que tiene para dar, en lugar de preguntar qué necesitan y nosotros responder como proveedores de servicios que deja a la otra parte, a los miembros, a los socios, a las familias, en forma pasiva, ¿sí? Porque prestar servicio sirve para generar satisfacción, para crear una dependencia en general, ¿sí? Me necesitan y entonces yo como proveedor te doy, vos necesitas, estás. Y normalmente se mide en números. Y esto no es que hay bien o mal, no es que esté mal dar servicios y centrarse en los activos o en las fortalezas de la gente esté bien, pero los resultados de los enfoques tenemos que saber que son muy diferentes, ¿sí? Y ahí cada uno de nosotros y cada una de nuestras instituciones tiene una elección para hacer, porque podemos centrarnos únicamente en la naturaleza transaccional de la relación, o sea, cumplir con las obligaciones como proveedores y asegurarnos de que las cosas sucedan, ¿sí? Entonces, lo que hago es trabajo para dar actividades, le pregunto a la gente qué necesita, construyo las actividades, les doy respuesta, o ver tanto a los miembros como a los profesionales, y ahí siguiendo también algo que vos habías dicho, Marian, de la vez pasada, de cómo pensar en los profesionales para fidelizarlos y para que aporten valor desde otro lado, como miembros integrales de la comunidad, ¿sí? Y aprovechando esta relación para fortalecer el sentido de pertenencia de los miembros y de los profesionales en la comunidad en general, ¿sí? Por eso es importante que parte del proceso de entrevistas para profesionales y para voluntarios, ¿sí? Y para los miembros en general, implique realmente conocer a la persona. O sea, pero no solo en sus datos, esto es lo que decimos de trabajar con los lentes del community building. Cuando uno ya sabe a dónde apunta, desde el primer momento, desde la planificación de ese primer encuentro, ya sabes qué preguntar, porque no es solamente que estás levantando datos para ver qué darle, sino para levantar datos para ver qué podría estar dispuesto a dar. Entonces, ahí uno puede preguntar qué habilidades posee, qué cosas estaría dispuesto a aportar, en qué es experto, cosas de las que se siente orgullosa de saber o de ser o de conocer, etcétera. Y ahí aparece un montón de valor que después pone activa a la persona. Entonces, en el caso de los profesionales, siguiendo por ahí, se sienten conectados con su misión personal, son más propensos a ir más allá, a voluntarizarse en algunas cosas, en apoyar a sus compañeros en algunos desafíos o en algunas tareas y mantener un compromiso de largo plazo con la institución, esto es fidelización, ¿sí? E incluso traer a otra gente que ellos consideran valiosa a trabajar con ellos. Cosa que no siempre pasa. Eso uno trae a la gente que quiere a los lugares a donde uno sabe que van a estar cuidados y que les va a aportar valor. Si no, uno no los trae. Eh, entonces, si quieren que la gente se sienta parte de algo nuevo, tienen que involucrarlos de alguna manera que les permita mostrar sus activos, sus fortalezas. No solo pedirles opinión o sumarlos como voluntarios, eh, pero en última instancia, los dos enfoques, ofrecer un servicio y construir comunidad, tienen valor, pero tenemos que elegir cuándo usar cada enfoque, ¿sí? Hay veces que es necesario dar servicio, atraer a la gente. Nosotros al principio, ¿se acuerdan que habíamos dicho, la gente viene por el qué y se queda por el con quién? Bueno, hay una cosa de atracción y hay momentos siempre en los que hay que dar servicio y hay que ofrecer cosas que la gente necesita y que venga por el para qué, ¿sí? Y está muy bien. El problema es cuando solo nos dedicamos a hacer eso.
Porque cuando nos dedicamos solo a hacer eso, nos convertimos en una empresa que da servicios o en una organización, no importa. Pero no estamos construyendo comunidad. Y nosotros lo que queremos es jugar con esto y hacer que la gente sea, que los miembros sean actores en la construcción de comunidad. Y la pertenencia, esto lo sabemos todos porque seguro nos pasó a todos en nuestra vida cotidiana, institucional. Siempre que hacemos algo y que sumamos valor y que nos hacemos parte del hacer, nos sentimos más parte de ese espacio organizacional comunitario. Por alguna razón, muchas veces, esto que sentimos nosotros y que nos hace sentir parte, no lo pensamos o no es parte de la planificación institucional. Y solo nos ponemos a pensar cuáles son los públicos, como desde una mirada más de marketing, cuáles son los públicos objetivos y qué deberíamos darle a ese público objetivo. Y nos olvidamos de la dimensión humana y de la construcción de pertenencia que implica para la persona dar y hacerse protagonista también de ese espacio y ser esa institución en su espacio, porque después de todo, cuando uno lidera dentro de un espacio, para la gente que uno está dando la charla, etcétera, uno es ese espacio, o sea, me ven como ese espacio y eso hace huella en uno. Entonces, lo que me gustaría hacer es, eh, vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Tienen para escribir sus teléfonos o una hojita, algo? ¿Sí? Ok. Bueno, les voy a dar un ejercicio que vamos a hacer primero individual y después nos vamos a juntar en grupos. ¿Está? Escríbanlo si quieren y así tienen toda la consigna. Les voy a pedir que usemos algún evento futuro que sepan que tienen que planificar, pero que todavía no hayan empezado. ¿Sí? Puede ser, no sé, algo de Rosh Hashanah o de algún Hag o de alguna instancia en particular, lo que quieran. ¿Sí? Y les voy a pedir que escriban qué podrían hacer diferente desde el principio. ¿Sí? Incluso antes de empezar a planificarlo, o sea, desde ahora para hacerlo desde la perspectiva de centrarse en los activos de la gente, ¿sí? En eso que la gente tiene para dar. Les voy a, vamos a tomar máximo 10 minutos, pues no tenemos más, y después vamos a compartir eso, ¿sí? Entonces, voy de vuelta. Uno cuando piensa un evento, en general, calculo que todos, lo que piensa es bueno, tengo que hacer tal cosa y la voy a hacer de esta forma. Voy a organizar el equipo, voy a convocar a estos profesionales, o no sé, como quieran hacerlo. Lo que les voy a pedir es que ahora piensen que el foco ahora es centrarnos en los activos de la gente y activar esos activos, activar esas fortalezas. Entonces, pero esto es pensado desde antes de armar el equipo porque tal vez se les ocurren algunos pasos o algunas cosas, incluso para convocar equipo. ¿Está bien? Entonces, piensen qué pasos tendrían en cuenta para planificar ese evento con el foco en los activos de la gente. Y cuando hablo de la gente, hablo de gente que trabaja en nuestras organizaciones, de voluntarios y de miembros. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Sí? Nico, me mirás. No, no, yo me quedé pensando algo y tal vez me quedó. ¿Puedo volver un poquito para atrás? Sí, obvio. Los demás, si quieren, vayan escribiendo. Pero dale. Cuando empezaste, planteaste la pregunta de la necesidad y se me vino a la cabeza de cuando vas y le preguntas a los miembros de la comunidad qué necesitas, se me hizo en la cabeza como algo muy forzado, en donde o no tenés claro tu propuesta de valor o no tenés o no tengo la capacidad suficiente para identificar lo que mi comunidad necesita y hacer propuestas. Distinto sería si yo hago una encuesta, pregunto cosas o voy a validar. Eso es lo primero que se me pasó por la cabeza. Sí, Después contaste el tema de los activos
y pararte en que la gente dé como manera Ajá, de fortalecer el lazo, coincido 100%. Pero me fui de mambo pensando en, bueno, pará, si empezamos a lograr que la gente se conecte con la comunidad por lo que tiene para dar, también pasa muchas veces que es ah, propuestas o ideas que surgen, que se van de la propuesta de valor. Entonces, ya sea por un lado o por el otro, como que hay una banda en la cual no te podés ir de mambo para no dejar de ser el objetivo claro. por el cual naciste. Entonces, viste, de golpe, che, ahora toda la gente quiere, no sé, quiere ver el partido de Argentina en la comunidad. Bueno, pero pará, somos una clase de danza, ¿qué tenemos que ver? O sea, hay otro espacio para eso, ¿no? Entonces, a veces ni por por quedar afuera, ni salir a preguntar qué es lo que quiere hacer la gente y moldearte a hacer eso, ni reconvertirte en otra cosa porque es lo que la gente sabe hacer. Absolutamente, pero todo lo que estás diciendo está en línea con todo lo que estamos diciendo. O sea, tanto desde la perspectiva de dar servicio, lo que llamamos dar servicio, como desde la perspectiva de centrarte en los activos, tu institución tiene una misión, ¿sí? Y esa misión dice que ser un espacio judío para que la gente no sé, se desarrolle en personal, social y deportivamente en su vida, no sé, en los momentos de ocio. O educar a los niños y jóvenes con una fuerte identidad judía y conocimiento, bla, 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 humanista o religioso, lo que fuere. O sea, hay una misión. La misión es el marco, es lo que define qué se hace y qué no se hace. Pero adentro de ese marco pueden pasar muchas cosas. O sea, vos podés decir, bueno, quiero que la gente desarrolle su identidad judía acá adentro y quizás mirar a Eurovisión o bailar Rikudim o jugar al fútbol o hacer Shabbat, todo entra dentro de la misión y está bien y todo es posible. Tal vez en una escuela hay cosas que están más limitadas, pero también se puede dentro de lo extraescolar, talleres, etcétera. Con lo cual, es cierto que cuando uno dice, bueno, ¿qué les gusta, qué necesitas o qué te gustaría? Siempre tiene que tener un encuadre y uno va filtrando. Cuando uno pregunta por los activos, es lo mismo, no es que uno dice, bueno, ¿qué te gustaría dar? Y a mí me gustaría dar, no sé, talleres de contabilidad y finanzas. Bueno, pero capaz que no tiene nada que ver y no es que uno le pregunta qué te gustaría dar, sino qué tenés para dar, como para mapear eso y activar a las personas en los espacios y en los momentos que pueden sumar valor realmente para cumplir la misión institucional. Entonces ahí se va dando. Acá la cuestión es cuando que a mí me gusta mucho este abordaje de la palabra socio, ¿sí? Cuando uno tiene socios, una institución, bueno, cada uno lo llama diferente, ¿no? Pero cuando las instituciones hablan de socios, ser un socio es un socio implica una co-construcción. Entonces, cuando al socio uno lo pone en el lugar de usuario, de cliente, hay un cambio en ese juego. Y la realidad es que en, si el enfoque, porque esto de vuelta, esto es una elección, si el enfoque es un enfoque de construcción comunitario, de construcción de marco de pertenencia o de construcción de pertenencia, no hay mejor forma de hacer a la persona que construya su identidad y su pertenencia en un lugar que cuando la persona contribuye en la construcción de ese espacio. No solamente paga una cuota y participa como cliente, sino que suma sus ideas, contribuye con recursos o con contactos o con conocimiento, bueno, con todos los capitales que puede tener una persona. Y esto lo que apunta es a ver eso, de qué manera le damos la oportunidad a la gente de ser parte de esta co-construcción que va a hacer que todos crezcamos y que la persona fortalezca su nivel de pertenencia. Totalmente, totalmente.
Este, Es lo que hoy también se llama de ser visto, ¿no? De que el otro sea visto, de que no sea como un número, transparente, un sí, número sí, claro. transparente, Sí, sí, totalmente. y Igual, uno a veces se toma, inclusive uno tiene varias sorpresas a veces, uno ni sabe muchas veces a quién tiene enfrente, ¿no? Sabe algunas cosas, pero a veces uno recibe unas sorpresas interesantes. sí, sí, totalmente. Eso pasa muchísimo. Uno a veces tiene enfrente gente que es perfil bajo, pues los de perfil alto todos sabemos qué hacen, qué tienen para dar, se dedican todo el tiempo a hacérnoslo saber. Pero hay mucha gente perfil bajo que tiene mucho para dar y que no lo sabemos. En la medida que no preguntemos y no nos interesemos, nos perdemos de un capital tremendo. Y bueno, entonces ahí está este ejercicio de los lentes del community building y mirar a las personas. ¿Pudieron hacer algunos pasitos, los que vienen silenciosos? ¿Sí? Po- Pongamos en común, vamos a hacer una cosa. Puede ser dos salas, compartimos 5 minutos, pero rapidito, lo que escribieron, lo que llegaron a escribir como pasos. Bueno, yo creo que para hacer foco en los activos, algo que no solemos hacer y podríamos hacer es esto. Sí, yo esto, yo lo otro, como para juntar esa información, ¿sí? Hacemos 5 minutitos y volvemos. ¿Está? Voy a abrir dos breakout rooms. Ahí está. Mm, Ahí está. Bueno. ¿Cómo fue? Me gustaría escuchar si alguien escuchó o escribió algo que le haya sido significativo, no por lo novedoso, sino por decir, sí, eso podría ser. ¿Algo? ¿Me escucharon? O los vi Yo. congelados de repente. A ver, yo Dale, comparto dale. que en nuestro grupo, bueno, una de las cosas que yo estaba compartiendo es que tengo un evento donde justo lo relacionaba con los affinity groups que dices, como de temáticos, pero que también vale la pena a veces ver cómo hacer para que gente que no sabe del tema también escuche esos temas y se enriquezca. Entonces, ¿cómo conectas? Digo, en mi caso voy a hacer un espacio que tiene que ver con hijos de papás o sea, sordomudos, y ella desde chica fue traductora, entonces como que la idea es ver cómo hacer para que alguien que quizás esos temas no le sean tan cercanos, también le sean relevantes. Que, y cómo puedes hacer las cosas diferentes para que no se cierre solo a la misma gente que escucha el tema y que otras personas puedan también conectar con algo y aprender cosas nuevas. Entonces, eso es lo que Buenísimo. va compartiendo, sí. Gracias. Genial. ¿Quién más? Algo que haya escuchado o que haya escrito y diga, esto no lo hice, estaría buenísimo hacerlo. Es simple, Bueno, yo lo que escribí no lo había pensado y lo voy a hacer, así que ya. dale. No, estaba hablando de una capacitación de Morim, de profesores, donde en un lado informal voy a generar un talent show, un show de talentos, para poder descubrir talentos de los Morim que no conocemos y pueden surgir un montón de sorpresas, eh, con una super motivación para eso y también que se inscriba el que quiere. Y el otro, voy a generar espacios eh,
en el medio de la capacitación para que se presenten eh, ideas innovadoras implementadas este año que hayan tenido algún impacto o que hayan generado en el Moré algún cambio. Entonces, también el que quiera presentar, que también pueda presentar desde su propia práctica. Buenísimo, Eso, está cosas buenísimo. chicas, chiquitas. Sí, eh, claro. A mí me Sí, resonó mucho con... Perdón, perdón, Diego. no, 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 solo iba a decir con lo del talent show tener en cuenta que quizás hay gente que tiene habilidades y le da pena o vergüenza mostrarlas y así abiertamente. Entonces ahí como que se tienen que sumar dos cosas. Uno es tenerlo y otro es estar dispuesto a exponerlo masivamente. mm, Pero bueno, ya lo sabes. Súper voluntario, Claro, súper, sí, no. sí. Buenísimo. Sí, Gir. No, cuando te escuchaba decir la consigna me resonó mucho a un encuentro que estamos planificando desde la RPJ. Todos los años solemos organizar un encuentro regional están todos invitados, de profesionales de Latinoamérica y por lo general siempre hay un grupo de voluntarios que diseña el programa y convoca especialistas de afuera y pensando que vamos a tener dentro del grupo a los especialistas, o sea, los mismos invitados, o sea, ¿por qué no desde el vamos ya pensar quiénes queremos que estén y en función de eso, qué aporte puede dar cada uno? Es muy desafiante pensar todo el programa desde ahí, pero me parece que el activo va a estar directamente en los participantes y lo que pueden aportar. Así que en el Sí, armado del equipo que va a estar diseñando esto, pienso que puede haber algo sí. copado. O sea, es que dijiste algo muy importante que tiene que ver con los procesos y lo fácil y lo complicado. Es más fácil pensar de a pocos y resolver procesos y hacer las cosas fácil. Es más fácil. Pero depende cuáles son los objetivos que uno se pone, eso te lleva a cumplir los objetivos o no. Por eso los lentes del community building son tan importantes, porque si no ponemos en agenda, o sea, si en los objetivos no está la construcción de pertenencia, el proceso va a llevar a otro lado, obviamente, ¿no? O sea, si el objetivo va a estar en que venga mucha gente, que sea divertido o no sé qué, bueno, se va a planificar otra cosa. Si el objetivo va a tener que ver con la construcción de pertenencia, la fidelización, etcétera, entonces el mismo proceso va a implicar ciertos pasos que van a dar un resultado a donde el proceso es el proceso es el resultado. O sea, ¿se entiende? O sea, nosotros vamos a conseguir el resultado a través del proceso, no necesariamente a través del producto. Y ahí probablemente haga los procesos más largos, pero el resultado está ahí. O sea, el resultado está en el proceso. Se da con el proceso. Y es una linda forma de verlo, porque después cuando tenemos equipos, no sé, cuando voy a ser autorreferencial con el Mundial y con el técnico de Argentina, que hablaba, decía, a mí no me gusta ser técnico porque me gusta el esquema táctico 4-4-3-3 o lo que sea. Eh, a mí me gusta porque nos juntamos y tomamos mate y hacemos un asado y charlamos y jugamos a tal cosa y compartimos. Y hizo tanto hincapié en el proceso más que en el resultado, que obviamente que el resultado está determinado por el proceso, ¿sí? Y para que ese proceso se dé, y esto en los deportes pasa mucho, las horas de entrenamiento, las horas de concentración, las horas de compartir, son muy importantes porque después en la asociación y sobre todo en las malas, es cuando se ve la importancia de la confianza y la construcción de vínculos. Nosotros no lo dedicamos tanto a eso, no tenemos vestuario, no tenemos ese tiempo para dedicarle a esto, pero desde nuestra cabeza, porque somos profesionales y nos dedicamos a esto tantos años, lo sabemos, o sea, sabemos que lo tenemos que hacer. Es cuestión de correr el foco y ver cuáles son los KPIs que vamos a medir una vez que termina el evento. Y si el evento es parte de un proceso, o el evento es una meta y un resultado en sí mismo, aislado de todo lo demás.
Yo creo que es parte de un proceso. O sea, nunca el evento es un evento, salvo que fuéramos una productora de eventos. Pero los eventos tienen que ser la gran oportunidad de fortalecer eso que no está solo en el evento, que nos dedicamos a hacer todo el año. ¿Sí? Como cuando tenemos unas vacaciones familiares y uno dice, bueno, tiene que ser disfrutable, tiene que ayudar a que después los vínculos se fortalezcan, los recuerdos, son hitos después de todo, esos momentos, pero son hitos en una historia, no son eventos aislados. Este, mm, lo último, me quiero meter con lo último y voy a compartir de vuelta pantalla, pero me quiero ir con esto porque para que se lo lleven también. Primero voy a compartir esto que estábamos hablando recién, este, que es cómo vamos a mirar el vaso. ¿Sí? Un segundo. Ahí está. De alguna manera uno mira al otro o como el vaso vacío, donde tiene necesidad de si hay que llenarlo, o como eh, con algo para dar, ¿sí? Con algo que ya tienen y tienen para dar. Perdón, perdón, perdón. Me quiero ir para el anterior. Bueno, el siguiente principio, y en este voy a ir muy rápido y lo vamos a retomar la vez que viene, pero quiero hacer foco acá, que tiene que ver. Esto ya lo habíamos nombrado un poco cuando hablamos de el tipo de relaciones que se generan, y yo ya les había dicho de la importancia de las estructuras, los roles. Bueno, para el community building es necesario establecer instituciones en el sentido de procesos instalados, roles, tradiciones diseñados para elevar el sentido de pertenencia. ¿Por qué? Porque no se genera de casualidad el sentido de pertenencia. Implica un proceso que tenemos que diseñar y construir intencionalmente. La forma de hacerlo es a través de estas cosas que plantea este principio, que incluye pequeños marcos de pertenencia que estén diseñados para elevar el sentido de pertenencia general. Y estos finalmente se convierten en parte del funcionamiento de la organización, y es muy importante que más allá de que existan roles, no estén ligados a una persona específica, ¿sí? Que ocupe ese puesto. O sea, cuando hablamos de rol, siempre hablamos o de una función, no hablamos de la persona. Capaz que tenemos una persona que está cumpliendo esa función durante muchos años, pero esa función la puede llevar adelante un equipo o toda la organización, ¿sí? Igual que cuando uno habla de, no sé, la función maternal o paternal en una familia, que uno en general se la atribuye a una persona, pero en realidad la función tiene que estar cubierta para la construcción de ese niño o niña. Y acá es lo mismo, ¿sí? Esa función, esos procesos tienen que estar desarrollados. Cuando esa función está despegado de la persona, se hace mucho más sostenible, y mucho más cuando se empieza a instalar esto de la cultura de pertenencia como cultura, realmente como cultura. Y como ya hablamos de funciones, de procesos, quiero meterme específicamente en estos pocos minutitos en el valor de los rituales como instrumentos de construcción cultural. Eh, bueno, ¿qué es un ritual? El ritual puede ser una forma de saludarnos, por ejemplo, en el movimiento macabeo, el Hazak Bematz, que es un ritual, eh, y pueden ser también formas propias de abrir reuniones de trabajo, de operar o definir o hacer algo en contextos de discusiones. Hay una definición que dice que un ritual es una secuencia de acciones, gestos, palabras u objetos con un profundo valor simbólico, ¿sí? El propósito principal del ritual es alterar un estado interno o externo, conectar con el inconsciente o reforzar la pertenencia a una comunidad, ¿sí? Entonces, a diferencia de una rutina, el ritual se centra en la intención y en el significado.
Este, y algo que me gustaría que se lleven de acá, tal como creamos un himno o los colores de la bandera de la institución, eh, es que construyan rituales que refuercen la identidad de sus espacios desde un simbolismo que refleje los valores que ustedes quieran resaltar, ¿sí? Y si lo hacen no solo ustedes, sino con otros miembros, bueno, la oportunidad de reforzar la pertenencia se multiplica, obviamente. Entonces, con esto, voy a dejar de compartir un segundo, porque me gustaría que nos debemos como tarea, al menos pensar un poquito o pensar con otros. No tenemos tiempo, pero me hubiera encantado poder compartir, a ver qué rituales existen hoy ya en sus organizaciones. Si hay algo que asocian como ritual, ¿sí? No una rutina, sino un ritual. Y entonces debería ser, bueno, nosotros solemos hacer tal cosa y lo que refuerza esa tal cosa son estos valores o estos aspectos, estos rasgos identitarios de mi comunidad. Entonces, lo que me gustaría es que nos vayamos a pensar, más allá de qué rituales existen, qué ritual podríamos crear, algo nuevo, ¿sí? Que les digo de vuelta, puede ser una forma de abrir eventos, una forma de cerrar eventos, una forma de abrir reuniones, una forma de eh, un hacer algo de determinada forma, pero que esté muy cargado de simbolismo y que nos ayude a reforzar el nosotros y los valores de ese nosotros. Primero el nosotros porque diferencia el adentro y el afuera. ¿Sí? Cuando hay un ritual, nos ayuda. Cuando es ritual lo que refuerza son ciertos valores, bueno, me da mucho más orgullo ser parte. ¿Sí? Los veo congelados. ¿Me escucharon? No los Sí, veo. sí. No los veo moverse. ¿Sí? Perfecto. Este, así que nos vamos a ir hoy y la próxima vez, en 2 semanas, lo que les voy a preguntar es acerca de algún ritual, ¿sí? Un ritual. Ya sea que ya lo tienen y ahora lo van a mirar con más cariño, o que hayan pensado en generar un nuevo ritual que pueda fortalecer, ya sea para todos los miembros o para el equipo, la cultura y los valores. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Algún comentario, algo antes de irnos? Sé que estamos pasados 2 minutos, pero como había poco tiempo, hablé mucho yo. ¿Algo? ¿Reflexión? ¿Algo que quieran sumar? ¿No? Bueno. Bueno, gracias. Perdón por la demora de vuelta. No volverá a suceder. Y nos vemos la próxima. Y vamos a abrir hablando de esto. Y la próxima es la última. Así que vamos a cerrar todo el concepto. Vamos a interactuar mucho más. Así que vengan con ganas de hablar y de compartir. Y vamos a cerrar. Diego, ¿el link de la próxima lo mandan de nuevo o ya lo Es siempre el tenemos? mismo link, pero sí, sí, Ah, ya lo debería aparecer en la tenemos. agenda. Sí, Ah, sí, bueno, listo. Entonces ya lo sí. tenemos. Genial. Bueno, Bárbaro, Gracias. 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 Bueno, Que estén muy Gracias. bien. chao. Adiós. Bye.